El Centro Simón Rodríguez Internacional les da la bienvenida a este foro chat titulado Constructo Teórico de la Investigación, bajo la responsabilidad de la postdoctora Igle Fernández. Bienvenidos todas y todos. Nos complace en informarle la apertura de unos nuevos diplomados y cursos avanzados. El Centro Simón Rodríguez Internacional les informa que se está aperturando el diplomado en proceso penal venezolano, diplomado Ciencias Penales y Criminalística Aplicada, diplomado en Derecho Laboral y CIAO, diplomado en Medicina Legal, diplomado Psicología Forense y Criminalidad, diplomado en Redacción Jurídica, curso avanzado Oratoria y Argumentación, curso avanzado Estrategias y Técnicas Prácticas para la Elaboración de Tesis, curso avanzado Marketing Digital, modalidad presencial o virtual. Por favor, comunicarse para mayor información con la coordinación académica a través del número telefónico 0412-0770-856. Origen de la investigación. La investigación va a nacer de una idea y esta idea tiene que tener acercamiento a la realidad. Si nuestra idea se va a sustentar en una realidad objetiva, estamos bajo la perspectiva cuantitativa. Si la realidad es subjetiva, estamos en la perspectiva cualitativa. Ahora, si la realidad es intersubjetiva, estaremos en una perspectiva mixta. ¿Cuáles son las fuentes de estas ideas que nos pueden tocar y que nosotros vamos a tomar para lo que es la investigación? Pueden ser experiencias individuales. Puede venir una idea de algo que veamos por un medio telemático o audiovisual, que vemos y escuchamos en la televisión, que escuchamos en la radio, que observamos a través de lo que es los sentidos, que leamos a través de materiales escritos, que revisemos y nos llegue a través del internet, que sea un pensamiento propio, que sea algo que deviene de una teoría. ¿Cómo se origina entonces las investigaciones cualitativa, cuantitativa o mixta? Las investigaciones, como ya lo dijimos, se van a originar por las ideas, sin importar qué tipo de paradigma fundamente nuestro estudio ni el enfoque que habramos de seguir. Para iniciar una investigación, siempre el punto de partida va a ser la necesidad de una idea. Ante la perspectiva de la necesidad de conocer los antecedentes, para adentrarse en el tema es necesario conocer estudios, investigaciones, trabajos anteriores, especialmente si uno no es especialista en el tema o en la idea que ha tomado. Ante esto, tenemos 4 aspectos que considerar. 1. Si el tema que seleccionamos ya está investigado o tiene muchas investigaciones, ya ha sido estructurado y formalizado, sobre los cuales es posible que podamos encontrar documentos escritos y otros materiales que reporten resultados de investigaciones anteriores. 2. Temas ya investigados pero menos estructurados y formalizados. 3. Temas poco investigados y poco estructurados, los cuales requieren un esfuerzo para encontrar lo que escasamente se ha investigado. Y 4. Temas que no ha sido investigado y que tenemos que optar por desarrollar categorías por categoría del título que vamos a construir. Preguntarse entonces nos corresponde: ¿la referencia se relaciona con mi problema de investigación? ¿Y cómo se relaciona? ¿Qué aspectos tengo que tratar? ¿Está dentro del contexto de la situación problemática en la que estoy trabajando o no sé, de verdad? ¿Ayuda a que se desarrolle más rápido o profundamente mi investigación? ¿Puede servirme de sustento teórico las interpretaciones de los datos que encontré? ¿Cómo puedo saber? Bueno, si quieres saber y estar seguro en la construcción teórica de tu trabajo de investigación, te tienes que quedar y prestar atención a este foro chat.
Marco referencial. ¿Cómo se elabora el marco referencial de la investigación? Iniciamos respondiendo dos interrogantes. ¿Qué es? ¿Qué es? Es la ubicación de la investigación dentro de una teoría, un enfoque o una escuela. Cuando estoy tratando escuela no es un instituto académico, es una escuela doctrinal. ¿Qué funciones cumple? Permite prevenir errores detectados en otras investigaciones o estudios. Sirve de guía al investigador. Provee un marco para la interpretación de los resultados. En el marco referencial pudiésemos establecer cuatro aspectos o ejes. Uno, el marco filosófico antropológico, que de allí deviene el concepto de ser humano, que tiene los autores. El marco teórico, que es la fundamentación doctrinal de la cual se enmarca nuestra investigación. El marco conceptual, que es la definición de términos básicos relevantes en nuestro estudio. El marco legal en algunas investigaciones, que son la normativa en donde se encuadra el estudio que estamos realizando. Proceso en la investigación cualitativa, en la investigación cuantitativa. En la investigación cualitativa nos guiamos porque existe una situación problemática. Hacemos recolección de datos, construcción inductiva de la tipología, de los modelos conceptuales e hipótesis, regreso recursivo a los datos y modificación de las construcciones realizadas. ¿Para qué? Para formular la teoría. En la investigación cuantitativa el proceso se diseña desde el marco teórico, hipótesis, diseños de experimentos e instrumentos, recolección de datos y procesamiento estadístico, como el test de hipótesis, corroboración o refutación de la hipótesis y el marco teórico. Las etapas del marco teórico, la revisión de la literatura correspondiente, y serán las fuentes primarias, secundarias y terciarias, la obtención de la literatura, la extracción y recopilación de la información. Otro aspecto o etapa, la adopción de una teoría o desarrollo de una perspectiva teórica. En cuanto a la función, explica, dice el por qué, el cómo, el cuándo ocurrió un fenómeno, una situación. ¿Cómo hacer el marco teórico? Vamos a hacer revisión de la literatura. Detectamos dónde está la literatura, la obtenemos, consultamos, hacemos extracción y recopilación de la información de interés. ¿Para qué? Para la construcción del marco teórico, teniendo en cuenta varios aspectos que se los voy a mencionar. Uno, el análisis y la exposición de las teorías. Realizar el esquema o el índice antes de iniciar la profundización. Técnica de redacción de párrafos. Un párrafo de 12 líneas es muy cargado. Para mí el párrafo debe estar, no es una camisa de fuerza, entre 7, 8 líneas. Un párrafo con 6 líneas también pudiera ser muy bueno. El uso correcto de conectores, las citas de autores, la vigencia del texto legal, si es que voy a hacer fundamento, por ejemplo, en un artículo de una ley, en una jurisprudencia, los enfoques teóricos, las investigaciones y los antecedentes en general. Una definición del marco teórico corresponde a la sustentación del problema planteado a través de la exposición y análisis de aquellas teorías o enfoques teóricos que se consideren válidos para el estudio. Es la demostración y comprobación de las hipótesis. Es aquí donde se integran las teorías, los enfoques teóricos, los estudios, los antecedentes si los hubiese. Tenemos entonces las funciones del marco teórico. Ayuda a prevenir errores cometidos en otros estudios. Orienta sobre cómo se debe realizar el estudio. Va a ampliar el horizonte de la investigación. Conduce al establecimiento de nuevas perspectivas en cuanto a la construcción de la fundamentación de cada una de nuestras categorías o hipótesis. Inspira nuevas áreas de investigación. Provee de un marco de referencia para las interpretaciones de los resultados del estudio que estamos realizando. Se entiende como puntos sugerentes que pueden incluirse en el marco teórico. Esto pudiera ser más para una investigación cuantitativa, lo que es
El primer punto, antecedentes del problema, la base teórica, la definición de términos básicos y el fundamento legal. En una investigación cualitativa no pudiera por qué tener, es una cuestión personal de cada investigación, el antecedente de la investigación. Iríamos con lo que es el fundamento teórico, y dentro del fundamento teórico se hace el esquema y cada uno de los puntos que se va a tocar de una vez se le incluye si hay fundamentos legales o no. Llegó el momento de dar las técnicas para comenzar a mover esos deditos. Necesito que comiencen a escribir su marco teórico, su marco referencial, su abordaje teórico. Les presento un ejemplo de cómo se hace el esquema del texto argumentativo para que se recuerden y comiencen a escribirlo y a redactarlo. Por ejemplo, si yo estoy trabajando en el aborto en Venezuela, mi capítulo de los fundamentos teóricos, porque mi trabajo es cualitativo, va a tener como primer punto en mi capítulo teórico, punto 1, aproximación conceptual, legal y jurisprudencial del aborto. Ahí comienzo con una pequeña introducción de un párrafo. Entonces, en esta investigación se va a desarrollar la conceptualización dada a lo que es el aborto en la manifestación de autores reconocidos, al igual que en lo que significa la consagración o tipificación que se encuentra en el sistema jurídico venezolano, soportándonos o fundamentándonos en la jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia de la Sala de Casación Penal de los años 2020-2021. Esto lo estoy inventando ahorita y eso es una pequeña introducción. Punto y aparte. Asimismo, se establece por Fernández, abro paréntesis 2020, y 18, que sería la página, y comienzo a hacer la conceptualización de un autor. En tal sentido, otro párrafo, expone González, y digo lo que dice González. Ahora bien, en el texto legal sustantivo venezolano, en el artículo tal, se establece tal cosa, otro párrafo, y voy haciendo el desarrollo, ¿sí ven? Y luego hago el cierre de la idea. Profesor, ¿y tiene que ser un párrafo 2 y un párrafo? No, eso es un ejemplo. Es para que me lo tengan como en el consciente. Tenemos que comprender la utilización de los conectores en la redacción. Los conectores son palabras de enlace que sirven para unir ideas, frases, oraciones y párrafos. Un modelo, miren, por favor, miren. Ejemplo, los estudiantes tomaron un examen escrito. Esa es una idea, esa es una oración, pero no dieron el examen oral. Esa es otra oración. ¿Por qué palabra está unida estas dos ideas? Por un conector que en este caso es pero. Vamos a dar algunos ejemplos de conectores y su uso. Conectores que establecen relación de unión, separación, causa-motivo, resultado, condición, comparación, propósito, finalidad, y conectores que establecen relación de tiempo. Dentro de los conectores que indican unión está además, ni y el conector y. Conectores que indican separación, oposición o contraste. En cambio, por el contrario, por otra parte, sin embargo, pero, excepto, más, salvo, a pesar de, aunque. Conectores y su uso. Continuidad de idea. Por ello, por lo tanto, en tal sentido, entonces, igualmente, asimismo, además, en efecto, así pues, es así como, aunado a esto, al respecto, al mismo tiempo. Conectores que indican causa o motivo. Por eso, por qué, pues, puesto que, ya que. Conectores que indican propósito o finalidad. A qué, a fin de que, de esta manera, de este modo, para qué.
Tenemos un ejemplo. Vamos a hacer ejercicio. Voy a dar la oración, vamos a dar algunos conectores y ustedes van a decir cuál es el que debe ir en esa oración. Comenzamos. Dentro de los géneros periodísticos, el reportaje es el más complejo. Ahí hay un espacio, va un conector. Une entrevista, crónica, noticia y investigación. ¿Cuál conector irá? ¿Dónde? ¿Por qué? Por lo tanto, si es que, pero no. En la ronda de sus participaciones, yo soy la que voy a preguntar. Las citas, referencias y bibliografía. Tenemos que citas se encuentra al interior del texto con datos para ubicar la fuente en la bibliografía o lista de referencia. La referencia provee la información necesaria para localizar los documentos que sirven de fundamento al trabajo. La bibliografía, fuentes consultadas o referencias es el conjunto ordenado de las referencias. ¿Cuándo debemos citar? Cuando se presenten las ideas de otro autor, en forma resumida, parafraseada o textual, cuando se presenta la evolución y definición de un término, cuando se incluyan tablas y datos estadísticos. Errores más comunes en la redacción de los capítulos del trabajo de investigación. Se coloca en la unidad de 1000, ahora de 2000, un punto, 1999, 2022 y colocamos un punto después del primer 2. Cita de un autor por otro, con año de publicación y sin determinar el año. Cita textual de un autor sin utilizar comillas dobles, sin indicar la página. Párrafo de más de 10 líneas. Utilizar subrayado en vez de letra itálica. Cuadros en letras en vez de números. Mal uso de los acrónicos. No me vayan a preguntar qué es un acrónico. Colocación de fórmulas estadísticas sin explicar su significado. Mala colocación de los títulos para los gráficos y figuras, cuadros y tablas. Uso excesivo de la letra negrita. Uso de conectores de ideas como muletillas. Cita de más de 40 palabras sin guardar la norma APA, si están utilizando la norma APA. Si están utilizando una adecuación que hizo la institución donde ustedes están investigando, es por ahí que van a basar su investigación. Errores más comunes. Falta de acentuación adecuada. Uso de títulos académicos y títulos de las obras literarias al citar a algún autor. Inclusión de gráficos, cuadros y figuras sin estar referido desde el texto y en el lugar indicado. Mala utilización de los signos de puntuación. Cambio del sentido de la idea del párrafo. Cambio de la fecha de publicación de los autores entre el texto de la tesis y lo que dice la referencia bibliográfica. Falta de conectores entre párrafos que expresen ideas continuas. Ideas que no concluyen en la explicación. Falta de sangría en los párrafos. Uso del etcétera, que significa entre otras cosas. Mala observación de citas de obra de 2, 3 o más autores. Errores más comunes, continuamos. Cambio de nombre de los autores. Referencia bibliográfica abultada. Hay autores en la bibliografía que no aparecen citados en el texto. Título de párrafo al pie de página sin ser sucesivo, por lo menos con 3 líneas del primer subpárrafo. Falta de observación de los márgenes del texto. Utilización de colores, dibujo y otras formas que van a deslucir la redacción. En el capítulo 2, los antecedentes de la investigación no se citan en orden cronológico. Necesitamos que ustedes participen, porque para eso se hace este foro chat. Ahora, les voy a dejar algo para que recuerden. El conocimiento nos hace libre, pero también nos hace responsable de la liberación de los otros. Yo soy Igle Fernández.